Uno de los hechos que nosotros debemos tener presente es que realmente la posibilidad de la seguridad nos la garantizamos nosotros mismos. No debemos olvidar las cosas que aprendimos durante más de 60 años de conflicto. Y es que en primer lugar debemos ser disciplinados. No podemos estar exponiéndonos en sitios públicos que sean problemáticos para la seguridad, donde se justifique que se nos ataque. Debemos seguir siendo prudentes en las cosas que decimos en público, de las personas con quienes compartimos alguna inquietud. Debemos además desarrollar las actividades de chequeo y contrachequeo para poder nosotros garantizarnos a nosotros mismos la supervivencia. No andar metidos en peleas innecesarias, no andar haciendo demasiada bulla individualmente. Lo haremos cuando tengamos que salir colectivamente, entre todos. Eso creo que son las medidas recomendables. Esto está relacionado con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el panorama de seguridad de las diferentes personas que se han vinculado en los diferentes procesos de reincorporación a la vida civil y qué estrategias de mejora se piensan implementar? A eso de las estrategias de mejora creo que acabo de responder. Hay una cosa que tenemos que tener claro, camaradas. La CECIBI es la instancia que representa en alguna medida la mesa de conversaciones de La Habana aquí. Y está integrada fundamentalmente por dos protagonistas: la delegación del gobierno y la delegación de comunes, tal como se acordó en La Habana. Esto no fue un invento posterior de la gente del partido, ni nada por el estilo. Esto es lo que está plasmado en el acuerdo. Y como en todo acuerdo, las dos partes cuentan. Entonces, en este momento tenemos a un gobierno que manifiesta su interés por implementar el acuerdo. Y nosotros hemos venido manifestando a través de los 7 años que llevamos la exigencia de que se debe implementar integralmente el acuerdo. Esto no deja por fuera el tema de seguridad, al contrario, lo implica. El tema de seguridad está implicado ahí. Entonces nosotros, como integrantes del equipo CECIBI de comunes, tenemos que recordarle a todos los camaradas firmantes del acuerdo que el problema no es individual, que el problema es colectivo, que el problema no depende de que el camarada Timo diga esto, o que el camarada Granda diga esto, o que el camarada Carlos Antonio diga aquello. Que no son ellos los que vienen a garantizarnos la seguridad, tenemos que ser nosotros mismos. Y por eso es indispensable que tomemos en cuenta que la disciplina que tengamos cada uno de nosotros incide en esto. Desafortunadamente es cierto. Uno de los primeros muertos, recién firmado el acuerdo, se dio en Tumaco y lo mataron en la puerta de la discoteca donde estaba, y lo mataron por estar disputándose los favores de una chica que frecuentaba esos sitios. Entonces, eso no justifica, eso incluso pudo haber sido preparado.
y él cayó en la trampa. Y nosotros, por eso, les insisto, la disciplina. Nosotros no tenemos por qué estar bebiendo trago en esos sitios donde generalmente se presentan ese tipo de problemas. Nosotros tenemos que, hombre, si se va a tomar un traguito, tómeselo en un sitio que sea seguro. Tómeselo en la casa. Tómeselo en medio de una reunión familiar, donde sepa que no se le van a presentar estos problemas. La responsabilidad de la implementación integral del acuerdo no es solamente de los miembros de la dirección del partido, es también de todos nosotros. Eso tengámoslo siempre presente. Bueno, en cuanto al problema del desplazamiento, camaradas, mientras no logremos que se implemente el acuerdo en términos de seguridad, vamos a tener que seguir enfrentando ese problema. Y hemos visto una situación que es compleja, y es que los señores que firmaron, que se comprometieron a establecer mesa de diálogos, tanto la que ya está desarrollada, que está funcionando en Caracas, como la mesa de diálogo que ahora se acaba de establecer el domingo pasado en Tibú. Ambos se han comprometido a respetar la vida de los civiles, pero ambos se han negado a establecer un cese al fuego completo. Y en ambos casos, nuestros compañeros han sido las víctimas. Uno no puede cerrar los ojos al hecho de que cerca de un 60% de los muertos, de los asesinados, han sido víctimas de esas organizaciones que están en armas. Entonces, es necesario que todos exijamos que esas organizaciones respeten la vida de los firmantes y también respeten su derecho al trabajo, su derecho a reincorporarse a la sociedad. Eso es indispensable estar exigiéndolo. No podemos hacer eso individualmente porque eso nos puede acarrear consecuencias muy desagradables, pero sí debemos exigírselo a las autoridades. Las autoridades, el Estado colombiano es el que se está comprometiendo a los diálogos con ellos y debe exigirles el respeto por la vida nuestra. Y la otra cosa tiene que ver también con lo que hemos hablado de seguridad. Debe ser, las medidas de seguridad deben ser tales que nos permitan prevenir cualquier agresión, entre ellas el desplazamiento mismo. Y en caso de darse el desplazamiento, debemos tratar de no perder la unidad, es decir, tratar de hacerlo colectivamente y desplazarnos a un sitio colectivamente, porque eso nos garantiza la supervivencia en ese desplazamiento y nos garantiza el acceso a mecanismos que nos permitan más fácilmente la supervivencia. Bueno, en cuanto a la participación política, la participación política, ¿cómo la entendemos? Si estamos defendiendo la implementación del acuerdo, sea individual o colectivamente, estamos participando en política.
El acuerdo es una propuesta de gobierno para este país. Entonces nosotros, cuando reclamamos que se cumpla el punto 1, se le dé acceso al campesino a tener tierra suficiente para sobrevivir. Cuando reclamamos la implementación de créditos para la producción agrícola, cuando reclamamos el acceso de los campesinos productores al mercado, cuando reclamamos que no se trate a los campesinos cultivadores de coca, amapola o marihuana como delincuentes, sino que se entienda que para poder salir ellos de eso tiene que haber unas condiciones económicas, estamos haciendo política. Si entendemos la política como la participación en un partido y en elecciones, ese ya sí es un problema de orden individual de cada uno. Cada uno va al partido que quiera. Y en el caso de los reincorporados, nuestros derechos a los beneficios del acuerdo no tienen que ver con en qué partido se está militando. Tienen que ver es con que actuemos y trabajemos porque se cumpla lo que está escrito en el acuerdo. Y no esperemos que otros lo hagan, que la dirección de comunes sea la que vaya a exigir eso. Tenemos que tener la seriedad para que nosotros nos movilicemos por esos derechos. Pero los tenemos independientes de que militemos en comunes o no. Todos los reincorporados, por ser reincorporados, tenemos estos derechos. Como todos los campesinos, sean liberales, conservadores, del Centro Democrático, de la U, de Cambio Radical, de donde sean, por el hecho de ser campesinos colombianos, tienen derecho a los beneficios que el acuerdo determinó para la población campesina de este país. Todos los reincorporados, si lo entendemos así, como que la política es la lucha por la implementación de unos beneficios, unas garantías para la supervivencia de la población. Todos ejercemos la política. Y todos los ciudadanos colombianos ejercen la política. Otra cosa es la participación electoral, la ley de elecciones. Ahí sí, insisto, cada uno establece sus preferencias. Ahí nadie está obligado a vincularse a un determinado partido, ¿no? Eso ya es un problema individual de cada uno. En cuanto a los criterios para el beneficio de vivienda, existen dos situaciones en materia de vivienda. Una, la que tiene que ver con la vivienda rural, que tiene especial importancia para los camaradas que están habitando en los ETCR, en los NAR o individualmente en los campos colombianos. En cuanto a las posibles soluciones de vivienda, ¿cuál es la realidad que estos camaradas han encontrado? La ARN hasta hoy todavía mantiene la misma posición. Habla mucho de la vivienda y habla del avance de los proyectos de vivienda. Pero en ninguna parte ha pasado de hacer los estudios teóricos, es decir, establecer
que hay que conseguir un predio, pero no ha legalizado hasta ahora predios para vivienda. Al contrario, en el ETCR de Tierra Grata, en el Cesar, los camaradas se metieron en un préstamo, compraron el terreno, consiguieron apoyo internacional y montaron una fábrica de ladrillo, eh, consiguieron un préstamo y establecieron una ferretería para llevar todos los insumos allá y desarrollaron un plan de autoconstrucción. Y cuando apareció la ARN y encontró eso así de avanzado, entonces dijo que ahí no se podía construir porque esa era tierra con vocación agrícola y el plan de desarrollo territorial no permitía que se hicieran construcciones. De todas maneras, los camaradas siguieron para adelante y en este momento ya está casi terminado el plan de vivienda ya. Eso es un hecho que ha sido construido a pulso por parte de los camaradas habitantes del ETCR de Tierra Grata. Situación similar se presentó con los camaradas se me olvidó el nombre del ETCR, bueno, en Urabá, en Mutatá. Allá la ARN hizo algo más cochino todavía. Fue decir, vamos a construirle las viviendas, aquí está el lote y aquí lo vamos a construir. Y empezaron a llevar los mismos materiales con que están construidas las viviendas que están en los ETCR. Ese material tiene una característica. Es un material desechable, un material que tiene 6 meses de duración y que afortunadamente los camaradas que habitan en esos sitios lo han cuidado, lo han tratado con pintura, lo han impermeabilizado y ya van 7 años y todavía están utilizando las mismas casas. Y les iban a entregar la vivienda definitiva con ese mismo material. Entonces hubo la exigencia y la ARN cambió el plan de construcción y la verdad es que eso marcha a un ritmo demasiado lento. En la única parte donde ha avanzado un plan de vivienda realmente ha sido ahí. Entonces, en ese sentido, los planes están más ligados al trabajo, al desarrollo del trabajo colectivo de autoconstrucción, que a lo que han venido haciendo estos señores. Bueno, en cuanto al otro escenario es el escenario urbano. El gobierno de Duque dejó un no, un decreto ya, en donde establece que tenemos derecho a un subsidio de 30 millones que es acumulable al subsidio del Estado que da para toda la población, que es creo que es 25 millones. Eso nos daría un total de 55 millones. Y a los que tienen acceso a cajas de compensación tendrían derecho a que se les acumulara ese subsidio también. Eso en la teoría es muy bonito, pero realmente son muy pocos los camaradas que tienen acceso. Tienen acceso a eso los camaradas que tienen trabajo. ¿Por qué? Porque esos subsidios, incluyendo el que estableció el gobierno para nosotros, tienen una limitación. Son para vivienda de interés social y tiene que ser vivienda nueva. ¿Eso qué implica? Que tenemos que comprarle es a las urbanizadoras y para eso tenemos que acceder a un préstamo bancario. Entonces solamente los camaradas que tienen un trabajo fijo tienen una alta posibilidad, y algunos ya lo han logrado, una alta posibilidad de que un banco les dé crédito. Nosotros tenemos 7 años de haber salido de los campamentos y no tenemos vida crediticia. Entonces tenemos ahí un trancón que
no le contempla soluciones la norma sobre vivienda. Entonces tenemos dificultades, hay que trabajar más eso para que se nos abran los espacios para poder hacer uso de esos dineros para la adquisición de vivienda urbana. Existirían varias posibilidades, ¿no? Una, que se nos permita comprar vivienda de segunda, que es más barata, y lo segundo es que hubiera un tratamiento diferencial en materia de acceso a los créditos y se nos facilitara un proceso de adquisición de terrenos para hacer autoconstrucción. Eso nos llevaría, en primer lugar, a rebajar el precio de la vivienda. En segundo lugar, a garantizar nosotros mismos la calidad de esas construcciones. Y eso nos permitiría entonces solucionar nuestro problema de vivienda, que hasta ahora sigue siendo un problema grave. En materia de reforma rural integral, han venido desarrollando fundamentalmente el gobierno de Petro. Fundamentalmente no, únicamente el gobierno de Petro es el que ha venido dando soluciones. Y ya tenemos tierras adjudicadas en Granada, en Acacías, en La Guajira, en los Montes de María, a población en proceso de reincorporación. Tenemos que acelerar ese proceso. Hay una plata asignada por el Plan Nacional de Desarrollo para ese proceso durante este año y nosotros tenemos que asumir ese trabajo con seriedad de conseguir la información sobre los papeles de los posibles vendedores para llevarlos a la ANT, para que la ANT surta el proceso y nosotros también decidirnos a asumir el trabajo agrícola como siempre lo asumimos durante la época de la guerra. Bueno, dejo por ahí para las preguntas que ustedes a bien tengan. En cuanto a la implementación, les prometo un nuevo video porque ese sí es un tema largo, un tema en el que me demoraría cerca de 2 horas o más explicándoles cómo va todo ese proceso, pero creo que sí es una información que es muy importante. Bueno, compañeros, por ahora termino ahí. Espero que estos 2 videitos les sean útiles.